Otro de los álgidos temas que les traigo es acerca del eterno silencio que se ha dado a nivel nacional, departamental y local con respecto a la labor de los líderes sociales y comunicadores populares. El número de asesinatos, las amenazas y el papel que ejercen los líderes sociales y comunitarios está nulo. Es por ello que les traigo personajes significativos que nos hablan con respecto a este tema. Bien, los líderes sociales son personas que por su trabajo con las comunidades, por su trabajo de representación de determinados procesos y determinados intereses, pues cobran una relevancia, una representatividad. Precisamente la importancia de ellos es que son la cara visible y las personas que lideran precisamente procesos tan importantes como la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la resistencia a proyectos de gran minería, proyectos como hidroeléctricas, proyectos como el fracking. Entonces es fundamental el trabajo que estas personas hacen, pero también porque ayudan a cohesionar las comunidades en torno a sus reivindicaciones políticas y a sus reivindicaciones sociales, por decirlo de algún modo. El papel que puede desempeñar un comunicador popular allí es precisamente vincularse a estos procesos y ayudar a visibilizar lo que están haciendo los líderes y la forma en que lo están haciendo y la importancia de lo que hacen día a día, la mayoría de veces exponiendo su vida, incluso en el contexto de nuestro país. En este momento nuestro país atraviesa, digamos que un proceso importante, que es el proceso de desmovilización de una guerrilla, la más grande de Latinoamérica y la más antigua, y ese proceso que yo no llamaría posconflicto, sino más bien un posacuerdo, es fundamental para que en Colombia se llegue algún día a lograr la paz. Y en esa construcción de paz es fundamental el trabajo de los líderes sociales, porque precisamente el gran reto del proceso es construir paz territorial, paz en los lugares donde el Estado no ha hecho presencia o ha hecho presencia a través de la vía militar para combatir ciertos grupos. Entonces el momento es especial, el momento histórico, pero también es un reto inmenso y es un momento problemático teniendo en cuenta la escalada en persecución, amenazas y asesinatos a los líderes sociales que precisamente, insisto, están liderando procesos sin los cuales no podemos hablar de paz en Colombia, como la restitución de tierras y como la sustitución de cultivos de uso ilícito. Yo creo que ese es el tema hoy con la superación de la guerra, en un contexto en que están matando a los que deben construir la paz. Ese es uno de los mayores problemas que vemos, por ejemplo, en torno al problema social que en este momento tienen los líderes sociales en las regiones. Y el papel gubernamental, que debería estar centrado en el tema de justicia, no se da. Una cosa es el Estado a nivel central, ¿cierto? Que se dice, por ejemplo, que a través de las defensorías se puedan realizar o activar las alertas tempranas, pero van hacia Bogotá. Y otra cosa son las regiones. Cada una de las localidades, municipios apartados en Colombia, departamentos, regiones, veredas apartadas en Colombia, hay una serie de poderes locales en donde el Estado central todavía no tiene un poder absoluto. Entonces, si hay, por ejemplo, un alcalde que no le guste el papel o el rol que esté cumpliendo en este momento un líder social, pues entonces empieza con el amedrantamiento, empieza con la amenaza, empieza, bueno, una serie de mecanismos que se activan y que el mecanismo, la solución que tiene ese líder es ir a la defensoría y se activa una alerta. Mientras que pasa ese proceso hasta Bogotá y regresa, el líder en muchas ocasiones ya ha sido asesinado. Entonces, no se corresponden los mecanismos en este momento macros para la defensa de los líderes sociales respecto a los niveles de justicia local para la defensa de los mismos. Bueno, pues es una muestra de hasta dónde nosotros, o sea, hasta dónde nos acostumbramos tanto a que maten a la gente y nadie diga nada, que pues
¿cierto? O sea, aquí que venga Carlos Vives y cante cualquier cosa y pues ahí mientras el momento, pero ¿quién sale a marchar por esa gente? Y si salen a marchar, entonces nos mandan o bueno, si salimos a marchar, nos mandan al ESMAD. O sea, como sea, nos quieren callar a la gente. Existe el tema de las redes sociales que ahorita están convocando a la gente y demás, ¿cierto? Sin embargo, pues esa desinformación que a veces hay ahí también es brutal. A mí me sorprende. Y por eso lo digo, en estos momentos, yo creo que este es el gobierno más corrupto que yo he podido ver que hemos tenido en toda la historia de este país. Un gobierno permisivo, un gobierno que quiere coartar la libertad de expresión, un gobierno que está más pendiente de otros asuntos que los asuntos de acá. O sea, la corrupción del país ha alcanzado límites impresionantes. Lo digo como profesor, lo digo como comunicador popular que soy, lo digo como la persona que ha tenido que recorrer esas trochas en el campo y ha visto muchas veces a la gente en el sufrimiento en el que mantienen, en las necesidades, madres de familia que tienen que caminar horas con sus hijos, enfermas, gente que va a engañar a los campesinos a decirles que les van a dar no sé qué por un solo voto, gente que debería tener al menos una ruta de acceso para poder salir de allá, niños que deberían tener al menos un recorrido, niños que deberían tener al menos algo para comer después de haber caminado 2 horas. Lo digo como una persona que piensa realmente en que el país que tanto quiero y donde nací va de jopo para el estanque. Entonces, cuando el líder social, digamos que es un problema y se está convirtiendo en un problema para hacer un proceso, un proyecto de minería a gran escala, se puede convertir fácilmente en un objetivo militar de diferentes grupos. Cuando el líder social está haciendo procesos para que se entreguen las tierras que han sido despojadas en el conflicto, entonces ya corre un gran peligro. Cuando está haciendo un proceso de sustitución de sus cultivos o de los cultivos de uso ilícito por otro tipo de cultivos, entonces ya está en contra de los intereses de los grupos dedicados al narcotráfico. Entonces, pues queremos, por supuesto, los líderes sociales incidir y lo logramos, y en el momento en que lo logramos, que lo estamos logrando, pues corremos ya un gran riesgo. En Colombia, más o menos, nunca se ha podido determinar que haya un papel homogéneo del Estado dentro del territorio nacional. Los análisis que se han hecho sobre el conflicto armado en Colombia determinan que hay regiones específicas en Colombia que tienen sus propias particularidades en cuanto a los conflictos sociales y los conflictos de orden político. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, todo el Pacífico que viene casi desde la costa nariñense hasta Antioquia, tienen un problema de una transnacionalización en este momento del mercado de la cocaína. Si uno observa, por ejemplo, el oriente antioqueño, el Bajo Cauca, ahí hay unos problemas de minería ilegal con una serie de megaproyectos. Si uno se va, por ejemplo, hacia Cúcuta, ahí hay unos problemas de conflictos que tienen que ver con unas empresas, pero además es un conflicto colombo-venezolano. Entonces hay diferentes tipologías y cada una de ellas pues apela a una situación diferenciada en cuanto a su realidad, pero además de eso a sus salidas propias. El tema de los acuerdos de paz es que pues hubo unos acuerdos que lamentablemente un señor que no se puede nombrar mucho en los medios le atinó a desprestigiarlos totalmente y bueno, a que mucha gente cambiara su pensamiento sobre ellos. Como lo decía, hay gente en el campo que está de acuerdo con eso que se firmó, con este tratado pues, de tranquilidad, preocupado sí por lo que se ha venido presentando ahora con el tema de ese nuevo como el resurgimiento del paramilitarismo que nunca se han ido. Entonces pues si vamos a hablar del campo, pues la gente mantiene como tan ocupada en sus asuntos y ahorita como un poco como tan tranquilas que pues su vida se va en levantarse temprano, madrugar, ir a trabajar, sembrar, cosechar, ir y vender y demás. Digamos que allá uno no ve tanto el asunto de como lo que uno está viendo acá en la ciudad, ¿cierto? El odio, la problemática, el problema de la gente, la inconformidad y demás. Entonces, digamos que hablar de brecha allá arriba, bueno, digo arriba en la montaña, no hay una cosa como tan marcada como sí está pasando en la ciudad, en el campo,
la brecha con el tema tanto de posconflicto como de acuerdos no está tan marcada. Obvio, hay personas que todavía están pensando que no, pues que plomo es lo que hay, plomo es lo que hay, dicen por ahí, ¿no? Sin embargo, no hay algo tan marcado como lo que está ocurriendo en la ciudad. Empezando nomás, y les doy este ejemplo, o sea, un niño, mucho todavía en este siglo, que es una cosa absurda pensar eso, pero muchos niños del campo tienen que caminar entre 2 y 3 horas para llegar a estudiar. Hay gente que tiene que caminar un resto de tiempo para poder sacar sus productos. Entonces digamos que, por eso les digo que la gente está más ocupada en sus asuntos allá, ¿cierto? Y bueno, pasan cosas como que llega el político, lo de siempre, ¿no? Que llegan los políticos en el tiempo de elecciones, venga, voten por Julano, y pues ellos firman porque les dijeron que firmaran. Pero digamos que haya un pensamiento fuerte en cuanto a eso en el campo, hasta el momento yo no lo he visto como tal. Objetivamente, ¿cuánto han avanzado el proceso de paz en términos de la formulación del programa propuesto, del programa de paz? Apenas ha avanzado en un 7%. Entonces, que si hay trabas, por supuesto, hay absolutamente todas las trabas. El primer punto, que era el desarrollo rural integral, aquí no se ha concebido bien por parte de la ciudadanía eso. Ha habido mucha desinformación al respecto, pero si nosotros miráramos solamente el primer punto, que es el desarrollo rural integral, es uno de los puntos que el país necesitaría para no vernos abocados a la importación, por ejemplo, en este momento de alimentos como lo vemos actualmente. Entonces, el 7% que lleva en este momento los acuerdos, en la implementación de esos acuerdos, pues no garantiza que ese acuerdo se pueda sostener por lo menos en unos años. Es muy posible que estas personas que vienen a la reincorporación a la vida civil vuelvan otra vez a los actores armados, porque es lo único que en este momento hay en el campo, un resurgimiento de actores armados. Bueno, esa pregunta está interesante. Yo creo que la base debe ser cultural, y desde ahí, por supuesto, extenderse hacia lo político, hacia lo económico, hacia lo social, porque el gran problema de nuestro país es que hay una cultura de guerra, ¿no? Una cultura que acepta la guerra o la violencia mejor, incluso en la vida cotidiana. Como yo decía anteriormente, digamos que los que están más desgastados son los que han vivido el conflicto, los que lo han sufrido, los que han sido víctimas directas del conflicto, pero los sectores que no han vivido tan de cerca el conflicto, que han sido más espectadores del conflicto, pues viven en una cultura violenta y en una cultura del desquite, ¿no? De la venganza, de la superación de los conflictos siempre por la vía de las armas y no por la vía del diálogo. Entonces, cuando en Colombia exista cultura de paz, pues desde luego que todos los sectores de la sociedad, el sector económico, el sector político, pues tendrán que responder a esa nueva cultura de paz. Creo que esa es la base para una transformación y para un tránsito del conflicto a la paz, o a otros conflictos, pero no tramitados a través de la violencia. Digamos que de poder cualquiera lo puede hacer. El problema es que lo que yo vengo diciendo, cuando usted realmente se mete en la cabeza que usted quiere ser comunicador popular, eso es como cuando en los cómics se escucha uno que le decía el papá al superhéroe que con un gran poder viene una gran responsabilidad, una cosa así. Definitivamente ser comunicador popular no es un juego, no es yo me quiero volver famoso, no es yo salgo a atacar al gobernador porque no me dio una pauta, como ya he visto que pasa, salgo a atacar al alcalde porque no me dio una pauta, salgo a atacar al medio X, Y o Z porque este medio en determinado momento me sacó de ahí. Ser comunicador popular es realmente ser consciente de que lo que uno diga, y más ahorita que estamos hablando de redes sociales en donde la gente se come el cuento, todavía que en China se comen los niños o los pican y vainas por el estilo, en donde la gente cree cada cosa que sale, en donde la gente ve al gobernante bailando y demás, y es el más bello, o sea, todo entra por los ojos. Hay que tener mucho cuidado, y sobre todo que la herramienta por excelencia de los comunicadores populares hoy en día son las redes sociales. Muchos comunicadores populares está trabajando por ahí, por ese medio,
y hay que tener mucha responsabilidad. Cualquiera lo puede hacer, pero realmente que uno diga, hombre, es que lo está haciendo porque le nace, realmente porque tiene una preocupación social, difícilmente. Es cómoda, es cómoda. Digamos que hay una conciencia, puede ser un poco superficial, pero hay una conciencia de que es algo tan sencillo como que es mejor la paz que la guerra. Yo creo que las nuevas generaciones están siendo conscientes de eso. Que se pase a la acción o que se pase a la profundidad teórica, la comprensión del conflicto en Colombia, pues no, ojalá llegue ese día. Pero ya hay, digamos, expresiones de descontento en las nuevas generaciones respecto a la guerra y de compromiso en parte, digamos, en el tema de la paz. Cuando se pierde el plebiscito, las marchas estudiantiles de apoyo al proceso son fundamentales. Y las redes sociales, pues hay gente que descree del poder de un hashtag, del poder de las redes sociales, pero las redes sociales causan cosas importantes. Ahora, que no puede quedarse la acción de la juventud en la red social, porque hay un problema si no nos movilizamos, si no nos vinculamos a las comunidades, si no rodeamos a los líderes sociales en el ejercicio de su trabajo cotidiano, pues no va a haber tanto peso y tanto poder en ese descontento o en ese apoyo a la paz de las nuevas generaciones. Simplemente con que usted se ponga un poquito la mano en el considere, en que haga un poco de memoria, en que recuerde qué es lo que ha venido pasando, en que deje ya la costumbre de sentarse a almorzar y ver que mataron a tantos líderes sociales y mija, páseme el jugo porque es que quedé como lleno, o sea, no me importa 5 lo que está pasando. Cuando nosotros los colombianos tengamos la capacidad de reflexionar sobre esas cosas, cuando tengamos la capacidad de ponernos en el lugar de las madres que han perdido sus hijos, de los hijos que han perdido sus padres, de las niñas que violan, que no pasa nada, de las mujeres que golpean todos los días, cuando nosotros los colombianos tengamos la capacidad de dejar de tragar entero, podremos saber realmente qué somos nosotros como sociedad, porque ese cuento de que somos el país más feliz del mundo no es cierto. A mí me duele mi país, me duele en el alma lo que está pasando, me duele la gente del campo. Yo amo el campo, adoro el campo, sueño algún día con vivir allá, espero que así lo logre, pero en un campo en paz y un campo sin tantas necesidades. Sueño algún día vivir en una ciudad en donde realmente haya tranquilidad, en donde los vendedores ambulantes o informales puedan vender sus productos sin que les estén dando patas, sin que los estén golpeando, en donde yo les pueda comprar, en donde yo también pueda comprar en los almacenes como uno lo ve en otros países. Sueño con una Colombia diferente, una Colombia realmente tranquila, no manejada por un grupo de gente con unos intereses personales que hacen alianzas con otros países que también vienen detrás de otros intereses personales.